Me llamaron chusma a la cara en el teatro de ópera más elegante de la ciudad. Esas mujeres ricas creían que podían destruirme delante de todo el mundo. Pero cuando mi marido se puso de pie y todo el teatro contuvo el aliento, me di cuenta de que me había casado con alguien a quien no conocía en absoluto. Lo que estás a punto de oír te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre juzgar a la gente por las apariencias. Antes de contarte cómo una noche en la ópera cambió mi vida por completo, suscríbete, porque esta historia tiene un giro que te dejará sin palabras. Empecemos. Me llamo Lauren y si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría sentada en los palcos más caros del Metropolitan Opera House viendo a mi marido ganarse el respeto de los multimillonarios, me habría reído en su cara. Verás, siempre he sido lo que la gente llama una persona normal. Trabajo en una pequeña floristería en el centro. Vivo en un minúsculo apartamento de una habitación y mi mayor lujo solía ser darme el gusto de tomarme un café en una cafetería de moda en lugar de preparármelo en casa. Crecí en la pobreza. No la clase de pobreza que idealizan en las películas, sino la real, donde vas a la escuela con la misma ropa 3 veces y finges no tener hambre en el almuerzo porque no hay dinero para la cafetería. Mi madre tenía 2 trabajos solo para que pudiéramos salir adelante. Y aprendí desde pequeña que la gente como nosotras no tiene finales de cuento de hadas. Salimos adelante, trabajamos duro y agradecemos lo que tenemos. Así que, cuando mi viejo coche se averió hace 2 años y conocí a Jaque en el taller, no buscaba a mi príncipe azul. Solo esperaba que la factura no me dejara sin ahorros. Jaque fue el mecánico que me arregló el coche. Y, sinceramente, lo primero que noté no fue su físico ni su encanto. Fue el respeto genuino con el que me trató. Sin explicaciones condescendientes, sin intentar cobrarme de más por ser una mujer que obviamente no sabía nada de coches. Simplemente lo arregló, me cobró un precio justo, y cuando volví una semana después porque hacía un ruido raro, lo revisó gratis. Empezamos a hablar durante esa segunda visita. Nada profundo ni significativo, solo charlas triviales sobre el clima, sobre cómo estaba cambiando la ciudad, sobre nuestros lugares favoritos para almorzar. Jaque era callado, reflexivo y tenía esa manera de escuchar atentamente cuando hablabas, como si tus palabras realmente le importaran. Conducía una vieja camioneta que había visto mejores tiempos, vestía ropa sencilla, siempre limpia, pero nunca elegante, y vivía en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Cuando me invitó a tomar un café un mes después, acepté porque me inspiraba confianza. No era emocionante ni apasionante, simplemente era una buena persona. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante donde hablamos durante 3 horas sobre libros, sobre sueños que habíamos abandonado, sobre el tipo de vida que queríamos construir. Me contó que había crecido con poca familia, que prefería las cosas sencillas y que nunca le había interesado ese tipo de estilo de vida donde el dinero y el estatus importan más que las relaciones reales. Salimos durante 1 año antes de que me propusiera matrimonio. Nada ostentoso, sin una puesta en escena elaborada. Simplemente se arrodilló en mi pequeña cocina con un anillo sencillo y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida descubriendo juntos cómo sería nuestro futuro. Nos casamos en el juzgado con solo unos pocos amigos, y la verdad es que fue perfecto. Jaque nunca hablaba mucho de su familia ni de su pasado, y yo no insistía. Hay gente reservada, y yo lo respetaba. Nuestra vida de casados era maravillosamente sencilla. Jaque me recogía en la floristería con su vieja camioneta. Íbamos juntos al supermercado los domingos, y nuestros mayores caprichos eran cenar comida para llevar y alquilar una película. Siempre decía que el dinero no era lo que daba la felicidad, que la persona más rica era la que se contentaba con lo que tenía. Eso me encantaba de él. En un mundo donde todos parecían desesperados por tener más grande, mejor, Jaque se conformaba con lo simple y lo auténtico. Por eso me quedé tan perpleja cuando, hace 3 meses, llegó a casa con 2 entradas para la ópera. No una ópera cualquiera, sino una función en el teatro de ópera más exclusivo de la ciudad. Un sitio donde las entradas cuestan más que mi alquiler mensual. Jaque, ¿dónde las conseguiste?, pregunté,
mirando con incredulidad el elegante papel de cartulina. Se encogió de hombros, con la misma sonrisa tranquila de siempre. Las gané en un concurso de radio. Pensé que sería divertido probar algo diferente. Nunca lo había oído escuchar la radio, y mucho menos participar en concursos, pero cosas más raras se habían visto. Y, sinceramente, la idea de vivir algo tan alejado de mi mundo habitual me aterraba y me emocionaba a la vez. Jake parecía realmente entusiasmado, y no recordaba la última vez que lo había visto emocionado por algo social. El problema era que no tenía absolutamente nada apropiado que ponerme. Todo en mi armario era ropa de trabajo o ropa informal de fin de semana. Un vestido de ópera no entraba precisamente en mi presupuesto. Pasé 2 semanas dándole vueltas al asunto antes de finalmente pedirle algo prestado a mi amiga Amy. Me prestó un sencillo vestido negro que probablemente fue lo más bonito que me había puesto en la vida, aunque sabía que no era nada comparado con lo que llevarían las demás mujeres. La noche de la ópera, pasé 1 hora arreglándome, intentando parecer que pertenecía a ese mundo, aunque solo fuera por una noche. Jake llevaba su único traje bueno, el mismo que había usado en nuestra boda, y se veía guapo con esa discreción que lo caracterizaba. Pero mientras conducíamos hacia la ópera en su vieja camioneta, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que estábamos a punto de entrar en un mundo donde desentonaríamos por completo. En cuanto llegamos a la ópera, supe que tenía razón. El edificio era absolutamente impresionante. Columnas de mármol y detalles dorados, con gente elegante entrando por enormes puertas. Había coches de lujo alineados con aparcacoches profesionales, y todos parecían salidos de una revista. Sentí un nudo en el estómago por la ansiedad. Pero algo extraño sucedió cuando bajamos de la camioneta. El aparcacoches, en lugar de mostrarse molesto por tener que lidiar con el destartalado vehículo de Jake, pareció complacido al verlo. Trató a esa vieja camioneta como si fuera un Rolls-Royce clásico, aparcándola con cuidado en un lugar privilegiado. El portero también le dedicó a Jake un profundo y respetuoso asentimiento que parecía más que una simple cortesía profesional. «Qué raro», le susurré a Jake mientras entrábamos. Él simplemente me apretó la mano y dijo, «Hay gente que es muy buena en su trabajo». Dentro, la ópera era aún más impresionante. Lámparas de araña de cristal colgaban de techos pintados, escaleras de mármol se curvaban con elegancia hacia los pisos superiores, y todos a nuestro alrededor. Parecían haber nacido con vestidos de noche y smokines. Me sentía completamente fuera de lugar con mi vestido prestado, muy consciente de que desconocía las normas no escritas de este mundo. Pero lo más extraño aún estaba por llegar. Cuando Jake le mostró nuestras entradas al acomodador, los ojos del hombre se abrieron ligeramente y nos acompañó personalmente a nuestros asientos. No eran asientos cualquiera, sino un palco privado con la mejor vista de la sala. El tipo de asientos que sabía que costaban miles de dólares. «Jake, ¿estás seguro de que estos son nuestros asientos?», susurré mientras nos acomodábamos en unas sillas más cómodas que cualquier cosa en nuestro apartamento. «Eso es lo que dicen las entradas», respondió. Pero noté que no parecía sorprendido por el lujo. Al atenuarse las luces y comenzar el espectáculo, intenté concentrarme en la hermosa música y las increíbles voces. Pero no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta allí. Los ganadores de concursos de radio no conseguían asientos como estos. Eran los asientos para los grandes donantes, para personas cuyos nombres probablemente estaban grabados en placas en algún lugar del edificio. Durante el intermedio, me excusé para ir al baño de mujeres, con la esperanza de que unos minutos a solas me ayudaran a despejar mi creciente confusión y simplemente disfrutar de esta increíble experiencia. El baño era tan elegante como todo lo demás, todo mármol y accesorios dorados, con una empleada que repartía toallas de tela y tenía un pequeño plato para propinas. Me estaba retocando el pintalabios cuando entraron 3 mujeres. Todo en ellas gritaba dinero, desde sus peinados impecables hasta sus joyas, que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Eran el tipo de mujeres que parecían haber frecuentado lugares como este toda su vida.
Al principio, solo hablaban entre ellas, pero noté que me miraban de reojo en el espejo. Su conversación se volvió más baja, más directa, y empecé a sentirme incómoda. Estaba a punto de irme cuando una de ellas, una mujer con el pelo perfectamente plateado y fríos ojos azules, me habló directamente. Disculpe, querida, pero no pude evitar fijarme en usted durante el primer acto. ¿Viene acompañada? La pregunta parecía inocente, pero algo en su tono me hizo desconfiar. Sí, con mi marido. Ah, dijo, intercambiando una mirada con sus acompañantes. ¿Y cuánto tiempo llevan casados? Unos 2 años, respondí, preguntándome por qué preguntaba. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¡Qué bien! Debe ser todo un cambio viniendo de aquí. Me miró de arriba abajo. Venga de donde venga, a un sitio como este. Sentí que me ruborizaba. Lo siento. ¿Nos conocemos? Oh, no, querida. No nos conocemos, pero sabemos de qué tipo. Esto vino de la segunda mujer, una rubia con demasiado maquillaje y una voz gélida. Joven, guapa, probablemente con un trabajo cualquiera, conoce a un hombre y de repente se encuentra en lugares que jamás imaginó. La tercera mujer, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó. La pregunta es, ¿qué tuviste que hacer para que te trajera aquí? Porque, cariño, las entradas para asientos como el tuyo no caen del cielo. Sentí como si me hubieran abofeteado. No sé a qué te refieres, pero no estamos insinuando nada, interrumpió Silverair. Lo decimos sin rodeos. Eres una cazafortunas, y ni siquiera una buena. Ese vestido que llevas, se nota que es prestado. Tus zapatos son de una tienda de descuentos. Desentonas muchísimo. Y, francamente, es vergonzoso. El corazón me latía con fuerza, pero intenté mantener la voz firme. No sabes nada de mí ni de mi matrimonio. ¡Ay, cielo! La rubia soltó una carcajada, un sonido áspero que resonó en las paredes de mármol. Sabemos perfectamente quién eres. La pregunta es, ¿lo sabe tu marido, o sigues haciéndote la inocente? Mi marido sabe perfectamente quién soy, dije, con la voz temblorosa de rabia y dolor. ¿De verdad? La tercera mujer se acercó aún más, obligándome a retroceder contra el mostrador. Porque los hombres como él suelen ser lo suficientemente listos como para darse cuenta de las artimañas baratas. A menos, claro está, que tengas algo especial que ofrecer que lo distraiga de tu evidente afán de ascender socialmente. El insulto era evidente, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Estas mujeres no me conocían, nunca me habían visto antes de esta noche, pero decidieron que era una especie de depredadora basándose únicamente en sus prejuicios y suposiciones. Creo que esta conversación ha terminado, dije, intentando dirigirme a la puerta. Pero la mujer de pelo plateado se interpuso en mi camino. Oh, no lo creo. Ves a gente como tú, crees que puedes entrar en nuestro mundo y tomar lo que no te pertenece, pero te conocemos bien. ¿Tu mundo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Este es un teatro público. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. La mujer rubia volvió a reír. ¿Público? Ay, cariño. Este lugar sobrevive gracias a las donaciones de gente como nosotros, gente que ha apoyado las artes durante generaciones, no de trepas sociales que entran con sus entradas robadas y vestidos prestados. No robé nada, dije, casi en un susurro. Quizás no literalmente, dijo la tercera mujer. Pero sin duda estás aquí con falsas pretensiones. ¿Cuál es tu juego? ¿Enamorarlo? ¿Quizás quedar embarazada? ¿Asegurar tu futuro financiero? Es una historia tan vieja. Ya lloraba, incapaz de contener las lágrimas. Estas mujeres me estaban destrozando en el baño más elegante en el que jamás había estado, y no podía defenderme. Todo lo que decían parecía diseñado para herirme profundamente. Por favor, logré decir, déjenme en paz. Oh, aún no hemos terminado, dijo Silverair.
Tienes que entender algo. Los hombres como tu marido, tarde o temprano, se dan cuenta de cómo eres en realidad. Y cuando lo hagan, volverás al punto de partida. Solo que ahora todo el mundo sabrá lo que intentaste hacer. La rubia asintió. Lo mejor que puedes hacer por ti misma es acabar con esta farsa antes de que empeore. Conserva tu dignidad y márchate. Y evítale la humillación cuando todos se den cuenta de la clase de mujer con la que se casó. La tercera mujer añadió: quería salir corriendo de allí y no volver jamás, pero sentía que las piernas no me sostenían. Estas mujeres me habían reducido a la nada con sus palabras. Me hicieron sentir que todo lo que creía sobre mi matrimonio, sobre el amor de Jake por mí, era una elaborada mentira que me había contado a mí misma. Mírenla, dijo la rubia a sus amigas, como si yo no estuviera allí mismo. Sabe que tenemos razón. Probablemente pensó que se había sacado la lotería y ahora se da cuenta de que todo se va a derrumbar. La de pelo plateado se acercó aún más. Estaba tan cerca que podía oler su perfume caro. Esto es lo que va a pasar. Vas a volver ahí fuera, decirle a tu marido que no te encuentras bien y marcharte. Y si eres lista, usarás esto como una lección sobre intentar jugar en ligas a las que no perteneces. Fue entonces cuando me agarró del brazo, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en mi piel. ¿Nos entendemos? Estaba a punto de responder, a punto de aceptar cualquier cosa con tal de que esta pesadilla terminara, cuando oí una voz que me heló la sangre. No toques a mi mujer. Era la voz de Jake, pero no era el Jake tranquilo y amable que yo conocía. Esta voz exigía atención, respeto y tenía una autoridad que nunca antes le había oído. Las tres mujeres se giraron bruscamente y vi cómo sus rostros pasaban de la arrogancia a algo parecido a la sorpresa, y luego al terror. Jake estaba de pie en la puerta del baño de mujeres, y de alguna manera se veía diferente, más alto, más imponente, como si se hubiera despojado de una capa invisible que ocultaba su verdadera presencia. Sus ojos ardían de ira, y cuando volvió a hablar, su voz resonó en todo el lugar. No toques a mi esposa, dije. El baño entero quedó en silencio. Incluso la encargada se detuvo para mirarnos fijamente. Pero no solo nuestro pequeño espacio se había silenciado. Podía oír que las conversaciones en el pasillo también se habían detenido, como si la voz de Jake hubiera llegado más lejos de lo debido. Silverair me soltó el brazo de inmediato, retrocediendo con una mirada de incipiente reconocimiento. Señor Harrison, yo solo. ¿Solo qué? La voz de Jake era ahora un silencio sepulcral, más aterrador que cuando gritaba. Solo estaban humillando a mi esposa en un baño público. Solo la estaban insultando y cuestionando su derecho a estar allí. La mujer rubia palideció por completo. No nos dimos cuenta. No teníamos ni idea. ¿No tienes ni idea de qué? Jake entró por completo en la habitación, y juraría que el espacio pareció encogerse a su alrededor. ¿No tienes ni idea de qué es mi esposa? ¿No tienes ni idea de que tiene todo el derecho a estar aquí? ¿O no tienes ni idea de que tu comportamiento es absolutamente inaceptable, independientemente de quién sea ella? Señor Harrison. Lo habían llamado señor Harrison, pero el apellido de Jake era Johnson. Al menos eso era lo que yo había creído durante los últimos 2 años. La tercera mujer, que minutos antes se mostraba tan segura de sí misma, ahora prácticamente temblaba. Señor Harrison, por favor, ha habido un malentendido. Solo estábamos. No ha habido ningún malentendido. Jake la interrumpió. Oí cada palabra que le dijiste a mi esposa. Cada insulto, cada amenaza, cada intento de hacerla sentir insignificante e indeseada. Y ahora me vas a explicar por qué pensaste que ese comportamiento era apropiado. Yo seguía pegada al mostrador, observando la escena como si le estuviera ocurriendo a otra persona. El hombre que se enfrentaba a esas mujeres se parecía a Jake, sonaba como Jake, pero se comportaba como alguien acostumbrado a ser obedecido, alguien cuya palabra tenía peso en salas llenas de gente poderosa. Silverair lo intentó de nuevo,
con la voz temblorosa. Señor Harrison, le pedimos disculpas sinceramente. No teníamos ni idea de que fuera su esposa. Si lo hubiéramos sabido. ¿Si hubieran sabido qué? La voz de Jake se alzó de nuevo. Si hubieran sabido que estaba casada con alguien conocido, la habrían tratado con la más mínima decencia humana. Ese es su criterio para tratar a la gente. El silencio se prolongó y me di cuenta de que la gente se había congregado en el pasillo. A través de la puerta abierta, pude ver a elegantes asistentes a la ópera agrupados, susurrando y mirando fijamente. Lo que estuviera ocurriendo allí se había convertido en un espectáculo público. Ustedes tres se van, continuó Jake, con voz autoritaria. Van a abandonar este baño. Van a abandonar este teatro y van a pensar muy bien si quieren seguir apareciendo en eventos donde claramente no pueden comportarse como adultos civilizados. Pero, señor Harrison, empezó la rubia, seguro que podemos. No hay peros, la interrumpió Jake. No hay negociación. Insultó a mi esposa. La hizo llorar. Y la tocó. Se acabó. Como por arte de magia, 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta detrás de Jake. Debió de llamarlos de alguna manera, aunque no lo vi. Estas 3 señoras se van, dijo Jake a los guardias. Por favor, acompáñenlas fuera del edificio. La mujer de cabello plateado hizo un último intento desesperado. Señor Harrison, mi esposo es miembro de la junta directiva. Seguro que podemos hablar de esto. La sonrisa de Jake fue gélida. Su esposo es Gregory Bittman, y pronto estará muy interesado en saber por qué su esposa pasó la noche acosando a otros clientes. Hablaré con él el lunes por la mañana. La mujer palideció. Abrió la boca como para decir algo más, pero enseguida se arrepintió. Las 3 mujeres se dejaron escoltar por seguridad, cabizbajas por la vergüenza. Al salir, oí susurros en el pasillo. Es Jake Harrison. El Harrison de la petrolera. Oí que donó 10 millones a este lugar el año pasado. Con razón me resultaba familiar. Jake cerró la puerta, dejándonos solas en el baño. Se giró hacia mí, y de repente, volvió a ser mi Jake, amable y preocupado, extendiendo la mano para secarme las lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Lo miré fijamente, aturdida. ¿Quién eres? Respiró hondo. Soy tu marido. Soy el hombre que te ama más que a nada en el mundo. ¿Lo demás? De todo lo demás podemos hablar. ¿Todo lo demás? Mi voz se fue aguzando. Jake, esas mujeres te llamaron señor Harrison. Afuera la gente habla de petroleras y donaciones. ¿Qué está pasando? Tomó mis manos entre las suyas. Esas mismas manos amables que habían arreglado mi auto hacía 2 años. Me llamo Jake Harrison. Mi familia es dueña de Harrison Energy. Y sí, debí haberte contado todo esto hace mucho tiempo. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Harrison Energy era una de las petroleras más grandes del país. Había visto su nombre en edificios, en gasolineras, en las noticias. Eres rico. Muy rico, admitió en voz baja. ¿Qué tan rico? Susurré. ¿Tan rico como para pagar la renovación de toda esta sección del teatro? Soy tan rica que mi nombre está en la placa de afuera del apartamento en el que estamos. Me dejé caer en la pequeña silla junto al tocador. Mis piernas ya no podían sostenerme. ¿Por qué no me lo dijiste? Jake se arrodilló frente a mí, sin soltarme las manos. Por lo que acaba de pasar. Porque la gente supone que sabe quién eres, qué quieres, porque estás conmigo, basándose únicamente en el dinero. Quería que alguien me amara por quien soy, no por lo que tengo. Pero me mentiste durante 2 años, dije, con los ojos llenos de lágrimas. El apartamento, el trabajo, la camioneta. Tengo el apartamento porque me gusta tener un lugar sencillo al que ir. Trabajo en coches porque me gusta, porque me mantiene con los pies en la tierra. La camioneta es de uno de mis empleados,
pero prefiero conducirla a cualquiera de mis propios coches. Hizo una pausa. No mentí sobre quién soy, Lauren. Simplemente no te conté lo del dinero. Es algo muy importante que no te he contado, dije, intentando asimilarlo todo. Lo sé, y estoy. Lo siento, pensaba. Decírtelo tantas veces, pero luego veía lo felices que éramos con nuestra vida sencilla y pensaba que quizá no importaba. Quizá podíamos seguir siendo nosotros mismos. Pero sí importa, dije. No el dinero en sí, sino la honestidad. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Jake guardó silencio un largo rato. Puedes confiar en mí porque nada de lo que siento por ti es fingido. Puedes confiar en mí porque elegí vivir una vida sencilla para poder encontrar a alguien de verdad. Y puedes confiar en mí porque, cuando esas mujeres te hacían daño, protegerte era más importante para mí que proteger mi secreto. Lo miré, a este hombre con el que llevaba 2 años casada, intentando reconciliar al mecánico tranquilo con la figura imponente que acababa de ganarse el respeto de todo un teatro. ¿El concurso de radio?, pregunté. Tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Compré abonos. He estado intentando encontrar la manera de traerte aquí sin levantar sospechas. A pesar de todo, casi sonreí. Eres un pésimo mentiroso. Lo sé. Por eso suelo simplemente no hables de dinero en vez de inventarte historias. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos, mientras los sonidos de la ópera volvían a sonar, filtrándose a través de las paredes. Finalmente, Jake habló de nuevo. Lauren, sé que esto lo cambia todo. Sé que estás enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo, pero te quiero. Me encanta tu risa cuando arreglas flores. Me encanta cómo cantas en la ducha, aunque creas que no te oigo. Me encanta que te importe más la amabilidad de alguien que su importancia. Nada de eso tiene que ver con el dinero. Observé su rostro, buscando al Jake que conocía en esta nueva versión que estaba descubriendo. Esas mujeres, dijeron cosas terribles de mí. Son personas miserables que juzgan a los demás para sentirse mejor. Nada de lo que dijeron de ti era cierto. ¿Pero qué pasa si la gente piensa esas cosas? ¿Qué pasa si tus amigos, tu familia, tus socios piensan que soy una cazafortunas que te engañó? Jake apretó la mandíbula. Entonces no vale la pena conocerlos. Lauren, nunca me has preguntado, me pides lo que sea. Insistes en pagarte lo tuyo siempre que puedes. Decidiste casarte conmigo cuando pensabas que era un mecánico con dificultades económicas. Si alguien piensa que eres una interesada, no está prestando atención. La música de ópera resonaba afuera, recordándome que nos estábamos perdiendo la función. Pero, sinceramente, el drama en este baño había sido más intenso que cualquier cosa que sucediera en el escenario. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora vamos a casa y hablamos. Hablamos de verdad. Te contaré todo lo que quieras saber sobre mi familia, el negocio, el dinero, y luego veremos cómo seguimos adelante. ¿Cambiarán las cosas? Jake lo pensó seriamente. Algunas cosas tendrán que cambiar. No puedo seguir pidiendo prestadas camionetas y fingiendo que no tengo dinero, pero las cosas importantes no tienen por qué cambiar. Podemos seguir viviendo con sencillez si eso es lo que nos hace felices. Podemos seguir siendo nosotros mismos. Me levanté, alisándome el vestido prestado. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Salimos juntos del baño, pasando junto a los grupos de personas que todavía cuchicheaban sobre la escena que habían presenciado. Jake asintió cortésmente a algunas personas que lo saludaron, pero no se detuvo a charlar. Mientras regresábamos a nuestros asientos, noté lo diferentes que eran las reacciones de la gente hacia el ahora que sabía la verdad. Los respetuosos asentimientos, la forma en que las conversaciones se interrumpían a su paso, las sutiles señales de diferencia que, por ingenua, no había reconocido antes. Vimos el resto de la ópera en silencio, pero era un silencio cómodo, como si ambos estuviéramos absortos en nuestros pensamientos.
La mano de Jaque encontró la mía a mitad del segundo acto, y no la aparté. Pasara lo que pasara esa noche, seguía siendo el hombre que me había defendido cuando más lo necesitaba. Después de que terminó la función y mientras caminábamos de regreso a la vieja camioneta, finalmente volví a hablar. Jaque, sí. La próxima vez que alguien me llame chusma, no tienes que revelar que eres multimillonario para defenderme. Con solo decirles que se alejen. Basta. Se rió. La primera risa genuina que le oí en toda la noche. Lo tendré presente. Mientras regresábamos a casa en un cómodo silencio, me di cuenta de que, a pesar de todo lo sucedido, a pesar de las mentiras, la conmoción y la confusión, aún lo amaba. El dinero no cambió lo que sentía por él, tal como él esperaba. Pero la deshonestidad era algo que tendríamos que superar. 6 meses después, seguimos trabajando en ello. Jaque ha sido completamente honesto conmigo sobre todo, la magnitud de su fortuna, su familia, sus responsabilidades laborales. Hemos mantenido el sencillo apartamento, aunque también hemos pasado tiempo en la finca familiar, así que pude comprender esa parte de su mundo también. Seguimos yendo al pequeño restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Pero también asistimos a galas benéficas donde se espera la presencia de Jaque. Lo más importante que aprendí esa noche en la ópera no fue sobre la identidad secreta de Jaque. Fue sobre mi propia fortaleza. Cuando esas mujeres intentaron destruirme, intentaron hacerme creer que no merecía amor ni respeto, casi se lo permití. Pero la feroz defensa que Jaque hizo de mí me recordó que soy valiosa. Merezco amor, protección, que merezca que luchen por mí, no por lo que aporto económicamente a una relación, sino por quien soy como persona. Y esas 3 mujeres, bueno, digamos que su comportamiento aquella noche tuvo consecuencias. El marido de Silverair la excluyó de varias juntas directivas de organizaciones benéficas cuando se enteró del incidente. La rubia se vio silenciosamente excluida de los eventos sociales que antes dominaba. La tercera mujer incluso se puso en contacto conmigo para disculparse unas semanas después, alegando que había estado pasando por problemas personales y que se había desquitado conmigo. Acepté sus disculpas, pero no he olvidado la lección sobre cómo se revela la verdadera personalidad de las personas cuando creen tener poder sobre alguien. A veces pienso en qué habría pasado si Jaque no me hubiera encontrado en ese baño. ¿Habría dejado que esas mujeres me convencieran de irme? ¿Habría pasado el resto de mi matrimonio preguntándome si realmente merecía el amor que había encontrado? Pensar en ello me llena de gratitud, no solo por la protección de Jaque, sino también por recordarme que no necesito el permiso de nadie para existir en ninguna relación. Espacio, para amar a quien amo, o para ser tratada con la dignidad humana básica. La ópera se ha convertido en uno de nuestros lugares habituales para citas. Es curioso cómo un lugar que antes me parecía tan extraño e intimidante se ha vuelto familiar. Tenemos los mismos palcos y Jaque me ha presentado a muchos de los otros asistentes habituales. La mayoría son personas genuinamente amables que me recibieron con calidez una vez que me conocieron. A quienes no son amables no les dedicamos mucho tiempo ni atención. Pero lo más hermoso que surgió de esa noche terrible y maravillosa fue esto. Jaque y yo aprendimos que nuestro amor es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a secretos, malentendidos y ataques de personas que creen saberlo todo. Aprendimos que protegernos mutuamente a veces significa salir de nuestra zona de confort y mostrarle al mundo quiénes somos realmente. Y aprendimos que lo más valioso que se puede tener en un matrimonio no es el dinero, ni el estatus, ni siquiera la honestidad perfecta desde el primer día. Es la voluntad de luchar el uno por el otro cuando más importa. Así que sí, me casé con un multimillonario, pero, más importante aún, me casé con un hombre que piensa merezco ser defendida, protegida y elegida cada día. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es lo que me convierte en la mujer más rica en cualquier lugar. ¿Te imaginas descubrir que tu humilde esposo es en secreto un multimillonario? La historia de Lauren demuestra que nunca se conoce del todo a alguien. Si esta historia te puso la piel de gallina,
Espera a ver nuestro próximo video sobre un conserje cuya verdadera identidad conmocionó a todo un edificio corporativo. Suscríbete, activa las notificaciones y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Podrías perdonar a alguien por ocultar algo tan importante? Nos vemos en el próximo video.